Esta Sí, diapositiva, esta diapositiva de hoy está trabajando nuestra área emocional. Dice una nueva familia, un nuevo lugar. Em, la Biblia es clara en decirnos que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros recibimos una nueva familia. Somos parte de una nueva familia cuando tú decides caminar con Cristo, decides que Dios te perdone, decides que Dios obra en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 84:10. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Está siendo claro que hay un lugar que es su presencia, que es yo debo buscar su presencia, pero también nos está dando específicamente un lugar. Dice, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir en la buena vida en la casa de los perversos. O sea, es claro que la Biblia es enfática cuando leemos que siempre está diciendo que hay un lugar para reunirse la iglesia. La iglesia no es las paredes, la iglesia no es los edificios, la iglesia es las personas que hemos recibido a Cristo y que somos lavadas con su sangre. Por eso somos una nueva familia. Nos reunimos en un lugar. Recuerde que la iglesia es el pueblo junto adorando a Dios. Con esa definición, entonces, creemos que sí tenemos una relación íntima, lo que estamos aprendiendo hasta hoy. Sí debo buscarlo en mi casa, sí debo leer la palabra en mi casa, sí debo hacer, porque es mi responsabilidad, mi relación con Dios. Yo debo ir a la iglesia como un carbón encendido, no debo ir a la iglesia cuando yo conozco a Cristo, mi responsabilidad es que yo tenga una relación con Dios en mi casa. Ahora, ¿por qué vamos a la iglesia? En el Salmo 122:1 dice, yo me alegraré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Hay muchos salmos para los que han leído salmos. Los salmos son oraciones cantadas y hay muchos salmos que hablan de la casa de Dios. Dice este salmo, yo me alegraré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Estamos hablando de un nuevo lugar. Cuando yo sé que soy de la familia de Dios, debo darle importancia a ir y congregarme como iglesia. Recuerde que estoy insistiendo en que la iglesia no es el lugar, la iglesia es las personas juntas. Yo debo decidir dar prioridad a ir y congregarme. ¿Por qué? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice, entonces vamos a mirar en los lugares que no debo frecuentar. Hay lugares que cuando nosotros conocimos a Jesús, para nosotros eran prioridad o queríamos o necesitábamos asistir bueno, ir a ciertos lugares. Dice Primera de Corintios 10:2. Primera de Corintios 10:2 dice, hacer todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos debe glorificar a Cristo, debe glorificar al Padre. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. A veces como cristianos ungidos creemos que somos tan fuertes para frecuentar lugares donde no debemos ir. No debemos ir a lugares que me desconecten de su presencia. Dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. A veces eh, no somos tan sabios para tomar decisiones. Eh, para cuando nosotros estamos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, a veces nos sentimos tan fuertes que queremos agradar a las personas con las que nosotros compartimos esos espacios.
No debemos ir donde hay licor, no debemos ir, pastora, pero yo soy fuerte. Sí, probablemente usted no esté tomando o no esté tomando la decisión de tomar licor, pero si tú pasas mucho tiempo con personas que están tomando licor, dice la palabra, es muy claro que yo debo saber con quién comparto mi vida. Una de las temas que están en el libro morado se llama compañerismo, con quién comparto mi vida. Entonces, hay personas que son muy allegadas a nosotros, o quizás familiares. No quiero decir con esto que nos debemos aislar de las personas, no, estamos hablando del compañerismo. Jesucristo mismo fue a muchos lugares donde estaban los pecadores, pero él fue con un plan específico. A las discotecas, sí, es que yo imagínese que es que allá vamos a hacer, sí, puedo ir, claro, una vez, si estoy em, con mis compañeros de trabajo y vamos a hacer una despedida, pues yo tampoco tengo que ser apático, pero si es que yo ya se me vuelve una costumbre de que voy a ir con mis compañeros a ir a acompañarlos porque yo les estoy predicando, ¿sí? A los prostíbulos, a los lugares donde se hace brujería y ahí, etcétera, etcétera. Nosotros debemos saber que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que todo me es litus. Si tú lo puedo hacer, claro que sí, pero todo no me conviene. Debo discernir cuando yo me fortalezco en Dios y cuando yo tengo al Espíritu Santo, yo debo saber que debo tomar decisiones. Pero es que es mi amigo y yo no puedo dejar mi amigo. Recuerde que las prioridades cambian cuando yo entrego mi vida a Cristo. Mi amigo es Cristo. Yo debo agradar a Cristo, no a las personas con que me rodean. Recuerda lo que decía o que dice el apóstol Pablo. Si yo agradara a las personas, no sería siervo del Dios Altísimo. A ver, estamos en un tiempo donde tenemos que tener cuidado acerca del el cristianismo cultural. Para los que están sirviendo en la iglesia saben de lo que estoy hablando, de la palabra profética que pudimos ver sobre el cristianismo cultural. Yo voy a la iglesia, pero yo no puedo hacer algo que ofenda a mis amigos, ofenda a mi familia, porque tengo que dar un buen testimonio. No, yo tengo que agradar a Dios primero y cuando yo agrado a Dios está dándome la dirección de lo que yo debo hacer. Entonces estamos hablando de lugares, del lugar donde Dios me está mandando, de lugares donde yo debo ir, de lugares donde me edifica, de lugares donde me aporta para el crecimiento espiritual. La Biblia es clara, debo cuidar lo que Dios me ha dado, el depósito que Dios me ha dado. Muchas veces hasta conversaciones que no son correctas, conversaciones que no me edifican. Pastora, pero yo estoy orando y estoy fuerte. Recuerden, el que esté firme, mire que no caiga. Necesitamos saber, no sé qué lugares, puede ser en la universidad, puede ser en mi colegio, puede ser en mi trabajo, puede ser con las personas que yo amo de mi misma familia, pero yo debo tomar decisiones que me ayuden a mantenerme firme y fuerte. Vamos al siguiente. Personas que no me convienen. Ahí, aquí estamos hablando, no voy a profundizar mucho porque no tengo tiempo, pero sí vamos a mirar y vamos a ver acerca de que soy, recuerde, soy luz en medio de las tinieblas. Pastora, entonces, ¿dónde voy a alumbrar si no puedo? Sí podemos, claro que sí, sí debemos, porque estamos en este mundo donde debemos ser luz, en este mundo donde debemos estar dando un buen testimonio. A veces somos cristianos en la iglesia y no somos cristianos donde Dios nos está mandando ser luz. Recuerde, en el Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz procedente del cielo que me decía, salid de ella, pueblo mío, para que no nos seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Mira, recuerda que
¿Estamos llamados a ir a los perdidos? Sí. Somos las personas que Dios está llamando a ir a la universidad a ganar a las personas que están que no están conociendo el Evangelio, que no están conociendo a Cristo. Estamos llamados a ir y conversar con las personas de mi trabajo que no son cristianos, claro que sí, pero no estamos llamados a compartir nuestra vida con ellos si no están queriendo caminar con Dios. Esa es una decisión bien radical que necesitamos tomar. En 2 Corintios 6:17 dices, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Está hablando enfáticamente de que es mi amigo, de que es la persona con la que yo comparto mi vida, pero si yo ya le insistí, si usted ve en la palabra, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la vida de Jesús, cuando él fue a un lugar, cuando él fue específicamente a hablar con personas, fue específicamente a hablarle del evangelio. Si la persona no aceptó, dice que él salió de en medio de ese lugar, él salió de en medio de esas personas. Siempre que usted esté insistiendo en asistir, en ir a un lugar que no es correcto por la razón correcta, no está bien. ¿Por qué? Porque resulta que es el Espíritu Santo el que convence a las personas, no soy yo. A veces nos empeñamos en decir, es que yo le estoy hablando, es que yo estoy haciendo y es que yo, no es. Recuerde que nosotros somos los mensajeros, pero realmente el que convence a las personas de pecado y de juicio y de cambiar su vida se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra perfecta en cada una de las personas. Recordemos que estamos siendo enfáticos y siendo eh, radicales. Pastora, la radicalidad no es de Dios, sí, claro, porque yo soy radical en lo que dice la palabra, debo ser radical en lo que Dios me está mandando a hacer para beneficio de nosotros. Recuerde que sí debemos ir a los perdidos, sí estamos llamados, obviamente, a participar en las cosas donde yo estoy frecuentando. Estoy hablando del colegio, en caso de los más jóvenes, de la universidad, del el trabajo, de donde yo me encuentro en este momento. Dios nos puso ahí para ser radicales y para ser enfáticos en lo que Dios ha puesto en nosotros, el tesoro que Dios ha puesto en nosotros, debemos valorarlo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde debemos frecuentar? Debemos frecuentar la casa de Dios. Bienaventurados los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. El Salmo 84 dice, bienaventurados los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. ¿Me la debo pasar en la iglesia? No, tampoco. Tampoco me la debo pasar en la iglesia. Debo ir a las cosas que me están eh, poniendo para mi edificación espiritual, para mi edificación espiritual. Tengamos cuidado en este tiempo que es muy fácil vivir de la conexión. Hay muchos cristianos después de la pandemia que ahora decidieron quedarse en la casa comiendo de, de su alimento espiritual, de de la línea, de estar en la línea, de aprender una prédica y de seguir ciertos pastores y de alimentarme de ahí. ¿Está bien o está mal? Dios instituyó el lugar, el templo. Si ustedes leen, dice que iban a las casas y al templo, a las casas y al templo, y iban a predicar a los perdidos. Esa era como la línea que Dios tenía. De hecho, que dicen, vayan y hagan discípulos. Los discípulos se hacen afuera. Ir, vayan.
Debemos ir a ser discípulos afuera, pero debemos alimentarnos en la casa de Dios. Es enfático lo que dice la palabra. Cuando yo tengo una familia, debo frecuentar un lugar que esa es mi familia espiritual. Para los que están empezando, van a ver un libro que se llama Familia Espiritual. Yo no escojo mis pastores, yo no escojo las personas con las que se llaman mi familia espiritual, pero sí eh, Dios nos las da, así como nuestra familia de carne. Dice el Salmo 33:1. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que es bueno, que es bueno que yo vaya y me congregue, que es bueno que yo vaya y, vea, le damos gracias a Dios que nuestra visión, nuestra visión nos está llevando a congregarnos el domingo y el miércoles solamente. Em, los otros días los estamos utilizando para recibir nuestros discipulados, para dar nuestros discipulados. En el caso, por ejemplo, del grupo de alabanza, para tomar tiempo de ensayar. En el caso de las otras personas, para servir a Dios en algún ministerio. Recuerda lo que dice la palabra, dice que ellos constantemente se congregaban para recibir la doctrina de los discípulos. O sea, que debo congregarme, claro que sí. Debo ir a un lugar donde está la iglesia, donde está la gente que ha reconocido que Dios es el Señor, claro que sí. Por eso dice la Biblia que él mismo constituyó pastores, él mismo constituyó a apóstoles, él mismo constituyó a a las personas llamadas al oficio de servir en la casa. Ahora, si tú no eres llamado como alguno de esos que son los 5 ministerios, debo asistir para perseverar. La palabra perseverar es hacerlo continuamente. No está bien solo congregarme los domingos. Está bien congregarme. Necesito congregarme, no porque voy a acompañar al pastor, no porque nos va a ayudar a nosotros como pastores, yo voy a acompañarlos, no, nosotros los pastores no estamos solos, nosotros estamos obedeciendo la palabra, de predicar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesito ir a estar con mi familia espiritual. Necesito mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No es igual estar unánimes que estar juntos. Estar unánimes es estar en un mismo pensamiento. Estar juntos es estar en un mismo lugar, como en armonía. Recuerde esto. Pastora, pero yo tengo mucho que hacer. Estamos predicando su palabra. Tú decides qué hacer. Necesitamos aprender a obedecer su palabra. Dice, es muy clara la palabra que necesito tomar decisiones radicales que edifiquen mi vida, que me digan lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Necesito ir y predicar la palabra, sí. Necesito ir a los lugares donde están los perdidos, claro que sí, pero no debo compartir mi vida con ellos. Si usted se da cuenta, Jesús iba a un lugar. Mire, yo les voy a poner un ejemplo, el joven rico. El joven rico, saben que Jesús tuvo una conversación larga con él. Normalmente en la Biblia no hay conversaciones tan largas, cortas. Y dice ahí que Jesús habló con el joven rico, le preguntó, venga, y él decía, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué decía ahí? Entonces, ahí tuvieron una conversación, pero el joven rico decidió, determinó no dejar sus riquezas. Eso era lo que tenía en su corazón. ¿Qué es lo que no nos deja a nosotros tomar decisiones para estar eh, congregándonos como debe ser? Congregarnos como debe ser, porque debemos congregarnos. En otras eh, visiones se congregan todos los días. Nosotros no, porque sabemos que tenemos tiempo para la familia. Nuestra familia también debe tener tiempo.
Nuestra familia también debe tener tiempo, pero también debemos tomar decisiones en lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a las tareas. Dice acá, recuerde que las tareas que les estoy dejando no son tareas para el día o para el otro día. Las tareas son para ti, para que podamos cambiar nuestros malos hábitos. O sea, es un trabajo personal suyo que está haciendo con su relación con Dios. El hecho de orar, el hecho de leer la palabra, de seguir la palabra, de escudriñar la palabra, que estamos aprendiendo a hacer un devocional. Estamos aprendiendo a levantarme, a tomar 15 minutos, a leer la palabra, a sacar los versos más relevantes para mí, que Dios me está hablando, aprender de memoria la palabra. Necesitamos ayunar, sí, necesitamos ayunar y necesitamos congregarnos. Necesitamos congregarnos. Recuerda que el trabajo de las listas, por ejemplo, es un trabajo continuo de todo el año. Es un trabajo que a medida de que tú te acercas a la presencia de Dios, tú vas a hacer las listas. No las tienes que hacer de un día para otro, porque es mucho trabajo. Dios está y va a estar tratando con nosotros en medio de todo eso que estamos haciendo. Dios va a estar sanando nuestro corazón en medio de las listas que estamos haciendo. Dios está llevándonos a orar por otras personas. Entonces, debo ir al servicio dominical y al servicio semanal, debo congregarme. Recuerde que mira, les voy a decir algo. Dios en su palabra, Él es el dueño del tiempo. Esto es muy importante que tú lo sepas. No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Dios nos da 24 horas a todos, nos da un cheque de 24 horas y nosotros determinamos qué hacer con esos 24 horas. Nosotros tenemos 24 horas por las cuales nosotros debemos dormir 8 horas. De pronto los que estamos haciendo el reto no estamos durmiendo las 8 horas en estos 21 días, pero recuerde que estamos haciendo algo para Dios. Recuerde que son 21 días que no van a ser para todo, para siempre, son 21 días. Entonces, lo que estamos haciendo es las 24 horas debes tú ser buen administrador de ese tiempo. Entonces, dormimos 8 horas. Si tú haces un círculo y divides eso, las 8 horas son la tercera parte de las 24. La otra tercera parte es para trabajar. En nuestra constitución, lo normal es trabajar 8 horas diarias. O sea que si yo estoy trabajando más de las 8 horas diarias, no estoy haciendo lo correcto. Yo no dependo de mi trabajo, yo dependo de Dios. Por eso debo sujetar mi vida a lo que estamos tratando de aprender para tener buenos hábitos. No es que yo me quedo hasta tarde viendo Netflix o viendo TikTok. Debo aprender a que yo debo tener un tiempo para dormir, un tiempo para trabajar y las otras 8 horas las debo distribuir en las prioridades como mi familia y otras cosas. Entonces, para hacer ese círculo dividido en 3, debo saber que yo debo tratar de meter mi vida en el descanso de Dios. Para los que estamos haciendo el reto, claro, de pronto no estamos durmiendo las 8 horas, pero recuerda que debo tener buenos hábitos para poder que el tiempo me alcance. Si Dios nos pide el diezmo de su tiempo, ¿cuántos son el diezmo de 24 horas? Son 2 horas, 40 minutos diarios que debo invertir en el reino. Pastora, ¿no son toda mi vida? Sí, pero tenemos una vida también, tenemos una vida que vivir y también necesitamos invertir el tiempo. Es que es mucho tiempo. A veces los jóvenes cuando vienen a la iglesia los papás se quejan, pero es que se la pasa en la iglesia. Recuerde que la iglesia somos nosotros.
necesitamos saber que sí necesitamos estar juntos. Hay jóvenes que solo se la pasan juntos, pero no hacen, no obedecemos. Recuerde que necesitamos aprender a distribuir nuestro tiempo. Perdón. Dice acá, ¿cómo podemos invertir esos 2 horas 40 minutos que nos corresponde, que nos corresponde darle a Dios? Debemos congregarnos domingos y miércoles. Normalmente las personas que están queriendo crecer en su liderazgo están viniendo 8 de la mañana para ver el liderazgo. Para poder crecer, necesitamos crecer para poder saber y entender cómo estamos constituidos, qué quiere Dios de nosotros, cuáles son nuestros dones. Bueno, ahí vamos a aprender muchas cosas. El servicio del miércoles, por ser semanal, no quiere decir que es menos importante. Es importante congregarme los miércoles. Debo estar en un discipulado. Esto está en la Biblia. No saqué los versos porque obviamente no tengo mucho tiempo, pero Dios nos está mandando a discipularnos y a discipular a otros. Si usted está recibiendo un discipulado, está trabajando en el ser. Y si usted está discipulando a otros, que es el llamado que Dios nos ha dejado en Mateo 28, lean Mateo 28, por favor, 19 en adelante, donde dice que, por tanto, vayan y hagan discípulos en todos los lugares, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde yo vaya, debo hacer debo hacer discípulos, debo ser y hacer. Necesitamos, necesitamos saber, dice, discipulando una vez por semana. ¿Cuánto tiempo es el discipulado? 1 hora. No debemos, no debemos extendernos tanto, debemos enseñar 40 minutos. Discipulado una vez por semana debo hacer. Pastora, yo no estoy llamado a ser pastor, yo no estoy llamado a ser evangelista, yo no estoy llamado a ser apóstol, no estoy llamado a los 5 ministerios. Este llamado no es para los pastores, este llamado es para todas las personas que nos hemos llamado cristianos, que seguimos a Cristo. Para los que están queriendo iniciar leyendo la palabra, inicien con Mateo. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos está llevando. Y lo que vino Cristo a hacer fue a derramar su vida sobre 12 hombres porque sabía que él debía irse y necesitaba realizar su tarea. La tarea de Cristo era predicar a todas las personas. Entonces dijo, ¿cómo lo hago? Necesito invertir mi vida en hombres que vayan y hagan, vayan y hagan. Entonces, como si ustedes leen el Nuevo Testamento, Pablo plantaba iglesias, iba a hacer sus viajes, pero regresaba a un lugar, su familia espiritual. Él iba y volvía, iba y iba. Entonces vayan y vengan, vayan, hagan discípulos, vengan, congréguese, vayan, hagan discípulos, vengan, congréguese. Ese debe ser nuestro, nuestras rutinas. Debemos congregarnos. No debo, no debo trabajar tanto para quitarle el tiempo a Dios. Recuerde que es el tiempo de Dios. Necesitamos disciplinarnos en esto. A veces nos parece fácil. Alguna vez estaba yo enseñando sobre eso y me dice alguien, pastora, pero yo por ir si yo no voy el miércoles no pierdo mi salvación. Yo le dije, no, no la pierdo. Pero ¿qué tal Cristo venga el miércoles en la noche? Dice la Biblia que Dios me encuentra haciendo lo que Él me mandó. Me encuentra haciendo lo que Él me mandó. Entrenamiento de liderazgo. Yo los invito a todas las personas que ojalá puedan entrenarse, es aprender, es invertir su tiempo en el crecimiento espiritual suyo. Debes tener un tiempo donde son 2 horas a la semana, domingos de 8 a 10 de la mañana, estamos siendo entrenados en el liderazgo. Reuniones de oración. Recuerde que debo invertir mi tiempo en oración íntima y en oración con otras personas. Jesús oró a solas, Jesús oró con sus discípulos
y Jesús oró por la multitud. Necesitamos invertir nuestro tiempo bien invertido. Si su merced hace diariamente, ¿qué estoy haciendo con mis 2 horas 40 minutos? No quiere decir que yo no pueda darle más tiempo a Dios, pero por lo menos el mínimo de tiempo, 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos que debo invertir en predicar la palabra, que debo invertir en entrenarme para mí. Cuando dice de las ovejas, habla de las ovejas engordadas y es enfático en su palabra cuando no le agrada a Dios una oveja engordada, que es una oveja engordada, que solamente se ocupa en recibir, en recibir. Una persona cuando recibe solamente y no da, está dando giros, está siendo estancada. Debo recibir y dar, recibir y dar. Pongamos el ejemplo de cuando yo recibo, es como girar sobre un solo pie. Yo recibo y usted está girando, girando, pero el otro pie debe dar. Entonces yo debo dar el conocimiento que estoy recibiendo. Entonces cuando yo recibo, estoy dando un paso con un pie y cuando estoy dando, estoy con el otro pie avanzando. Entonces, es la manera de avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Yo de verdad felicito a las personas los que están compartiendo el link, los que están compartiendo este tiempo, porque sé que también otras personas necesitan saber de Cristo. Cuando aprendimos que tenemos un carril para correr, la vida es una maratón larga donde tenemos que caminar. Nosotros somos responsables por nosotros y por los demás. Mientras yo voy caminando hacia Cristo, debo llevar a otros. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Pastora, yo no tengo llamado, yo tengo llamado para hacer dinero, yo tengo llamado para la política, yo tengo llamado para ir a otros lugares, está bien, pero no está exento de llevar a otros hacia Cristo mientras estoy haciendo lo que Dios me está llamando a hacer. No sé si tengamos preguntas, estamos a las 4:37. No sé si tengamos preguntas, voy a dar un ratito de preguntas para ver si podemos si puede alzar la mano, si puede escribir en el chat, si puede abrir su micrófono para preguntar, ¿no? Bueno, entonces, recuerde que las tareas debemos hacerlas, pero recuerde que después de que se acaben los 21 días debo trabajar. Debo seguir trabajando en lo que estoy haciendo. Debo continuar orando los 15 minutos antes de cualquier cosa, debo leer la palabra, debo ayunar, debo congregarme. Son disciplinas espirituales. Bueno, para todos vamos a orar para entregar este tiempo y poder empezar nuestro día. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque para ti es importante congregarnos, para ti es importante estar juntos. Dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Necesitamos honrar el lugar que tú nos has dado. Gracias por el lugar que tú nos has dado para congregarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces énfasis, Señor, en que la iglesia somos las personas reunidas, pero también nos has dado un lugar para ir. Enséñanos a discernir, Señor, a dónde debemos seguir yendo y a dónde no, Señor. Debemos saber, Señor, cuándo retirarnos de un lugar y cuándo no. Cuándo debemos, Señor, dejar de frecuentar personas, Señor, que no nos edifican, Señor. Y debemos saber, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, a predicarles la palabra de Dios. Somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Enséñanos a hacer esa luz, enséñanos a ir, Señor, pero también enséñanos a venir
a edificar nuestra vida, Señor, a ser fuertes espiritualmente, a estar juntos, unánimes, a compartir nuestras vidas, Señor, con las personas que me edifican, aún siendo cristianos, todas las personas que asisten a una iglesia no me edifican, Señor, porque no están enfocados, Señor. Enséñanos a tomar decisiones radicales, enséñanos a frecuentar las personas que nos aportan, Señor, y que nosotros podemos aportar, Señor. Enséñanos a saber cuándo, Señor, y cómo, Señor, estar frecuentando, Señor, las vidas de las personas, Papito Dios. Enséñanos a unirnos, Señor. Aún tu palabra es radical cuando dice salir de en medio de ellos. La palabra dice, aún cuando siendo hermano, llamándose hermano, y no vive la palabra, Señor. Aún las personas que, Señor, nos decimos, Señor, asistir a una iglesia, Señor, pero no tenemos los frutos, Señor. Enséñanos a apoyarles, ayudarles, Señor, pero también hay un punto donde no debo, Señor, traspasar esa línea, Señor, Papito Dios, porque eres tú el que convences las personas, eres tú el que edificas la casa, eres tú el que haces, Señor. Enséñanos a ser sabios en esto, Señor, en esto de frecuentar lugares, en esto de estar con personas, Señor, conversaciones que no me edifican, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, a mantenernos fuertes, a mantenernos sabios, a mantenernos administrando el tiempo que tú nos estás dando, Señor. Recuerda, Señor, papito precioso, las peticiones de estos que están aquí, aquellos que están, Señor, congregándose, Señor, aquellos que están yendo y que están haciendo. Te pido que tu palabra es clara, dice que hará diferencia el que te sirve en tu casa y el que no. Hará diferencia en el que hace y obedece la palabra, Señor. Haz diferencia, Señor. Oh, papito precioso, Señor, porque sabemos que nuestra vida está siendo invertida en ti, en tu reino, Señor. Papito Dios, aunque la gente diga que estamos perdiendo el tiempo y perdiendo nuestra vida al invertirla en ti, Señor. El que pierde la vida por causa de ti la hallará, dice tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu verdad y tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que están conectados, Señor. Señor, te pido que los bendigas, te pido que los levantes, te pido que les des fuerzas de búfalo, Señor. Te pido que cuando ellos descansen, Señor, cuando ellos duerman, descansen, Señor, que su cuerpo se cobre fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Sosténlos estos 24, estos 21 días, Señor. Señor maravilloso, para poder cumplir, Señor, lo que estamos haciendo, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos sus finanzas, bendecimos, Señor, los retos y, Señor, papito precioso, bendecimos sus sueños, bendecimos sus metas en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y declaramos que ese es un día de victoria, ese es un día de bendición, este es un día, Señor, donde veremos tu gloria, Señor, y glorificaremos tu nombre por todo lo que vemos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén.